Un punto material, es decir, una masa puntual, está animado de un movimiento armónico simple a lo largo del eje Y alrededor de su posición de equilibrio en Y igual a 0. Eje Y, por tanto vertical en nuestro esquema, su origen será la posición de equilibrio, así que nuestro móvil oscilará entre los puntos Y igual a más la amplitud e Y igual a menos la amplitud. En el instante t igual a 0, el punto material está situado en Y igual a 0 y se desplaza en el sentido negativo del eje Y con una celeridad, un módulo de la velocidad, de 40 centímetros segundo. En t igual a 0, nuestro móvil pasa por su punto de equilibrio y en ese instante se está dirigiendo hacia la parte negativa del eje, es decir, está bajando. Por tanto, su vector velocidad en t igual a 0 será menos, ya que está dirigiéndose hacia la parte negativa del eje, 40 centímetros segundo. Aprovechamos y convertimos ya esto a sistema internacional, dividiendo entre 100 para pasar los centímetros segundo a metros segundo, resultando un vector velocidad en t igual a 0 de menos 0,4 metros segundo. La frecuencia del movimiento es de 5 hercios y en el apartado A se nos pide determinar su posición en función del tiempo, es decir, su ecuación de movimiento. La ecuación de movimiento más general de un móvil que describe armónico simple por el eje de las I's es I en función del tiempo a seno omega t más φ0. Así que debemos encontrar el valor de 3 parámetros, la amplitud A, la pulsación omega y la fase inicial φ sub 0. Si en esta expresión general sustituimos t por 0, I en t igual a 0, nos quedará A seno de omega por 0 es 0, φ sub 0, A seno de φ sub 0. Y según el enunciado esto es 0, en t igual a 0 pasa por el punto de elongación igual a 0. Cuando el producto de dos cosas es nulo es porque una de las dos es 0. Como la amplitud no es 0, concluimos que tiene que ser 0 el seno de φ sub 0. Es decir, φ sub 0 será un ángulo cuyo seno valga 0. Φ sub 0 será el arcoseno de 0. Si hacemos esta operación con la calculadora, trabajando en modo radianes, obtenemos como resultado 0. Pero hay un problema, y es que hay dos ángulos que tienen seno 0 y la calculadora solamente nos devuelve el primero que encuentra. Para verlo, repasamos la circunferencia de trigonometría, que es una circunferencia centrada en el origen y de radio 1. Si consideramos una dirección que forme respecto al origen de medida de ángulos un ángulo alfa, y pensamos en el punto de intersección de dicha dirección con la circunferencia de trigonometría y proyectamos dicho punto sobre los ejes horizontal y vertical, podemos ver lo que miden dichas proyecciones usando trigonometría y pensando en este triángulo rectángulo. La proyección horizontal representa el cateto contiguo porque junto con la hipotenusa forma el ángulo alfa, así que medirá hipotenusa 1 por el coseno del ángulo alfa. Este entonces, con signo incluido, representa el coseno del ángulo alfa, es decir, en la circunferencia de trigonometría los cosenos vienen en el eje horizontal. En cuanto a la otra proyección, mide lo mismo que el otro cateto, que es el cateto opuesto, que se forma en el lado opuesto a donde está el ángulo alfa, y será por tanto hipotenusa 1 por el seno de alfa, así que este es el seno de ese alfa, y concluimos que los senos en la circunferencia trigonométrica vienen en el eje vertical. Recordamos, nosotros estamos buscando ángulo cuyo seno valga 0, es decir, que en la circunferencia de trigonometría el punto esté en la horizontal para que el seno valga 0. Y hay dos puntos, que son este, que equivale a un ángulo de 0 radianes, y este, que equivale a un ángulo de pi radianes. Así que con la información que tenemos hasta ahora, φ sub 0 puede ser 0, pero también puede ser pi radianes. Para ver cuál de las dos posibilidades es la buena, tenemos dos alternativas. La primera es trabajar con el vector velocidad, que se obtiene derivando la posición, es decir, la elongación respecto del tiempo. Debemos derivar esta expresión. A, que es una constante, multiplicando, se queda multiplicando en la derivada, y ahora la derivada de la función seno es la función coseno con el mismo argumento, esto es coseno omega t más φ0, multiplicado, según la regla de la cadena, por la derivada de lo de dentro, es decir, la derivada de omega t más φ0. Como es la derivada de una suma, será la suma de las derivadas. La derivada de omega t es omega y la derivada de φ0, como es una constante, es 0.
Así que la derivada del argumento del coseno será omega, que pasa multiplicando a la amplitud y al coseno. La velocidad en función del tiempo es entonces a omega coseno omega t más phi 0. Si particularizamos esta expresión general para t igual a 0, tenemos que v en t igual a 0 será a omega, que se quedan multiplicando, coseno de omega por 0 es 0 y solo queda phi 0. Así que a omega coseno de phi 0, que es la velocidad en t igual a 0, sabemos que vale menos 0,4 por los datos del enunciado, es decir, tiene un valor negativo. Teniendo en cuenta la regla de los signos para la multiplicación y teniendo en cuenta que tanto la amplitud como la pulsación son valores positivos, concluimos que el coseno de phi 0 tiene que ser negativo. Así que, entre las dos posibilidades que teníamos, esta no nos sirve porque aunque tiene el seno 0, el coseno es positivo, vale más 1, y esta es la buena porque teniendo el seno 0 tiene el coseno negativo, que es menos 1. Por tanto, phi sub 0 es pi radianes. La otra forma con la que podemos trabajar para discutir esto es teniendo en cuenta dónde estaría el hipotético móvil describiendo movimiento circular uniforme cuya proyección fuese la posición del nuestro. Es decir, el móvil con el que dedujimos la expresión general del movimiento. Si esta es la trayectoria del nuestro y esta es su posición en t igual a 0, y la línea punteada es la trayectoria de este hipotético móvil describiendo circular uniforme haciéndolo en sentido antihorario, cuando el nuestro esté aquí, el de circular uniforme podría estar en dos sitios, este, y entonces la proyección sería el nuestro, pero también este, y la proyección sería el nuestro. Distinguimos cuál es la posibilidad buena teniendo en cuenta que nuestro móvil en t igual a 0 está bajando. Eso significa que en el instante siguiente a t igual a 0, nuestro móvil estará un poquito más abajo y por tanto el bueno será este, ya que la circunferencia de circular uniforme se describe en sentido antihorario. Así que en t igual a 0 la posibilidad buena es esta y el ángulo será este de aquí, es decir, pi radianes. Pues esta otra posibilidad implicaría que en el instante siguiente el de circular uniforme estaría por esta zona, recordemos que recorre la trayectoria en sentido antihorario, y el nuestro debería estar un poquito más arriba, es decir, debería estar subiendo. Hemos visto entonces que de cualquiera de las dos maneras deducimos que la fase inicial es de pi radianes. En cuanto a la pulsación, para un armónico simple es 2pi entre el periodo, y teniendo en cuenta que periodo y frecuencia son magnitudes inversas, se puede poner como 2pi veces f. Sustituimos 2pi multiplicado por 5 hercios, 10pi radianes cada segundo es la pulsación. Y por último, para encontrar la amplitud, volvemos a trabajar con esta expresión de aquí. Eso lo indicamos con este asterisco. Nosotros sabemos ya cuánto es la pulsación y cuánto es la fase inicial, así que sustituyendo en esta última igualdad, pasamos estos datos aquí abajo y obtenemos la amplitud, que será menos 0,4 en el numerador y en el denominador la pulsación 10pi por el coseno de phi sub 0, que es coseno de pi, esto es menos 1, resultando una amplitud, por supuesto positiva, de 0,013 metros. Teniendo en cuenta todo, la ecuación de movimiento será I en función del tiempo, la amplitud 0,013, seno de la pulsación, que es 10 veces pi por el tiempo, más la fase inicial, que es de pi radianes. Todo ello en unidades del sistema internacional. En el apartado B se nos pide calcular su posición y su velocidad en el instante t igual a 5 segundos. En cuanto a la posición, como tenemos la expresión en función del tiempo, basta sustituir aquí t por 5. 0,013, seno de 10pi por 5, que es el tiempo, más pi. Eso es 0,013 y el argumento es 51 pi radianes, cuyo seno es 0, así que 0,013 por 0, la elongación resulta ser 0 a los 5 segundos. Para la velocidad trabajamos de manera similar. Hemos encontrado antes la expresión general de la velocidad en cualquier instante, así que introducimos números y particularizamos para t igual a 5. 0,013, que es la amplitud, por 10pi, que es la pulsación, coseno de, pues del mismo argumento que antes, de 51 veces pi. 0,013 por 10pi es 0,4, el coseno de 51 veces pi es menos 1, resultando una velocidad de menos 0,4 metros cada segundo. Comprobamos que tanto la elongación
como la velocidad en ese instante son los mismos que en t igual a 0. Y esto es así porque recordemos la frecuencia es de 5 hercios. Los hercios son los ciclos que recorre nuestro móvil cada segundo, es decir, en 5 segundos habrá recorrido 5 ciclos cada segundo multiplicado por 5 segundos, 25 ciclos exactos. No 25,1 ni 24,8. Al ser 25 exactos vuelve exactamente a estar en la misma posición y desplazándose con la misma celeridad y en el mismo sentido. Por último, en el apartado C tenemos que averiguar la distancia que recorre en un ciclo completo y la que recorre desde t igual a 0 hasta t igual a 5 segundos. En armónicos simples sabemos que en cada ciclo el móvil recorre 4 amplitudes, es decir, 4 por 0,013, 0,052 metros. En cuanto al número de ciclos desde t igual a 0 hasta t igual a 5 es lo que hemos discutido antes, lo podemos representar así, donde la notación desde 0 hasta 5 se expresa de esta forma, y es número de ciclos cada segundo por el número de segundos, 25 ciclos exactos, lo que dijimos antes. Y por tanto la distancia recorrida en ese intervalo será el número de ciclos por la distancia en cada ciclo. 25 ciclos, 0,052 metros en cada uno de ellos, 1,30 metros. Es importante tener en cuenta que este tipo de cálculos de distancia total recorrida, número de ciclos por la distancia en cada ciclo, solamente sirve con múltiplos de cuarto de ciclo, es decir, para un cuarto de ciclo, para 2 cuartos que es medio ciclo, para 3 cuartos de ciclo o para 4 cuartos de ciclo que es un ciclo completo.